Entonces vamos a hacer sector circular, ¿no? Sector circular. Vamos a calcular la longitud del arco, ¿no? De un sector circular, su longitud, su área. Un sector circular generalmente tiene esta forma, ¿no? Hay un determinado ángulo, ¿no? Determinado ángulo. Tenemos su longitud, que es este espacio. Tenemos esto que es su radio, ¿no? Su radio. Bueno, y el área es todo, ¿no? Cuando queremos hallar todo el área. Es- Vamos a hallar la longitud. ¿Cómo se halla esa longitud? Vamos a hallar el área del sector circular, también el área de un trapecio circular y también el número de vueltas que una rueda sobre una superficie puede dar, ¿no? Una rueda, sobre todo en los problemas, digamos, que son ruedas de bicicleta, ¿no? La visual. Una rueda en general, ¿no? ¿Cuántas vueltas da sobre una determinada superficie, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser plano, ¿no? Puede de formas distintas, ¿no? Así, por ejemplo. O una figura de este tipo, ¿no? Nos piden una rueda, el número de vueltas cuando desarrolla eh, una trayectoria de esa forma, ¿no? Igual se comienza en una esquina, ¿no? Cómo se termina dando una vuelta de esa rueda, ¿no? Entonces, vamos a hallar el número de vueltas, básicamente, de una rueda que gira sobre distintas superficies, ¿no? Solamente vamos a calcular el área del sector, que sabemos la longitud del arco de ese sector, ¿ya? Entonces, al finalizar, vamos a a poder hacer esos cálculos, ¿no? Y vamos a resolver diversas situaciones que se presenten, ¿no? Tenemos ahí ya lo que es un sector y un trapecio circular, ¿no? Un sector es lo que ponemos acá, tiene un determinado ángulo, como dice ahí, tiene un determinado ángulo, tiene un R, ¿no? Que funciona como radio y también una longitud, ¿no? Y una longitud. Su longitud es 1, es la longitud de AB, ¿no? Es la longitud de AB. La longitud es esto, la parte de esa es la longitud. Se calcula multiplicando su radio en radianes, es importante saber que el radio está en radianes. Vimos sistema de medición angular. ¿Cuáles eran los tres sistemas de medición angular que vimos? Centesimal, radial, sexagesimal. Después de estar expresada, ya sabemos que el sistema de medición angular puede estar expresado diferente, ¿no? Pero nosotros vamos a medir siempre el ángulo en radianes, así que tiene que recordar, si se lo otorga, sobre todo cuando se le dan sexagesimales, tiene que recordar la conversión, hacer la conversión en radianes, a través de eh, esa, ¿no? Ese sistema de conversión entre diferentes sistemas de medición angular, ¿no? Y Y el radio, ¿no? Y el radio. Y el radio es el que determina, perdón, el radio es el que determina si está en metros, centímetros, kilómetros, ¿no? Unidades, ¿no? Y luego está lo que es el área de sector. El área de sector. El área de sector se calcula como un medio, como dice ahí, del ángulo por radio al cuadrado, ¿no? Radio al cuadrado. Entonces, el radio de sector se calcula así, ¿no? Como un medio, uy, perdón. Ahora vamos a intentar volver a, no sé si fue compartir, creo, ¿no? Sí, Ya, ahora sí volvimos. Ya. sí. Entonces, el área de ese sector circular se calcula como un medio del ángulo en radianes por radio cuadrado, ¿no? Por radio cuadrado. Ahora, lógicamente, como sabemos que la longitud es teta por r, ¿no? Teta por r, es posible convertir esta expresión, teta por r, y luego por r, de tal forma que el área del sector circular se puede calcular como L por R, ¿no? Lo que vemos. Y ya está. Y tenemos entonces, es posible expresar de esa forma lo que es el área del sector circular. El área del sector circular.
Asimismo, a eso mismo podemos luego multiplicar por teta arriba y por teta abajo, ¿no? Sabemos eso, nuevamente generaríamos en la parte de arriba otro L, ¿no? Entonces sería un medio de L cuadrado y acá sería 2 teta. Entonces, si se da cuenta, es posible convertir a partir de esta ecuación, ¿no?, las dos otras ecuaciones de forma de calcular el respectivo área del sector circular. Entonces, el área del sector circular se puede hallar de esa forma. Y el área de un trapecio circular, ¿no?, ese trapecio circular se calcula como A más B sobre 2, ¿no?, por la altura, ¿no? En este caso tenemos acá las longitudes, ¿no? La longitud grande, que es el B, la longitud pequeña, que es el A, lo suma, lo divide entre 2 y multiplica por su respectiva altura, ¿no? Por eso también, igual que la anterior, se puede demostrar, ¿no? Puedes calcular el L, vamos a poner acá un R grande, ¿no?, y acá un R chiquito, ¿no? R chiquito. Entonces, podemos calcular el B, por ejemplo, como sencillamente eh, el teta por el R, ¿no? El teta es el mismo, el teta por el R. Y por último, podríamos calcular el A, esa longitud de A, sencillamente por el teta o el R minúscula, ¿no? El R minúscula. Entonces, lo tenemos así, ¿no? Tenemos cada uno de esa forma. O sea, para apoyar esa pequeña distancia, lo correcto sería restarlo, de menos A. No, no, pero lo que trato de decir es que se puede demostrar, ¿no? Se puede demostrar, en el caso de la diferencia sería mejor, ¿no? En el caso de la diferencia se determina mejor. Porque ahí sí sería claro una diferencia de L, una diferencia de resta, ¿no? Porque al final, si yo restara, a ver. Ah, no, pero acá me pide el área, ¿no? Perdón. Estoy calculando ahí si tuviera, o sea, aparte de esa propiedad, de la de acá, uy, perdón. Aparte de esta propiedad, lo que había también aparte de eso, hay otra propiedad que básicamente dice que el teta sería en este caso el A menos B, en este caso sería el B menos A, B menos A, sobre la distancia, ¿no? Que en este caso sería el R menos R, el R menos R. Entonces sí se puede ver, ¿no? Lo resta acá, ¿no? En este caso tenemos ahí, lo restamos, B menos A igual a teta R menos R. Finalmente, teta también se puede expresar como B menos R sobre R menos R, que sería básicamente este factor que aparece acá, que le he llamado H, que le he llamado H. Entonces, es posible hallar el ángulo a partir de una diferencia de longitudes sobre, ¿no? Sería así, B menos A sobre, básicamente, SH, ¿no? SH. Así también se puede ver. Esa también es otra fórmula. Aparte de la fórmula del área, del sector, del trapecio, perdón. Recuerda que esta pequeña zona, que son básicamente como si restara dos áreas, ¿no? Es como si restara dos áreas. Esa forma es el trapecio circular y se calcula básicamente sumando las longitudes, ¿no? Sumando las longitudes
y dividiendo entre 2 y multiplicando por la altura, ¿no? Multiplicando por la altura. Ujú. Entonces, esa relación también la tenemos. Ahora, el problema es que, entonces ahí lo dejamos, ¿no? Ahí lo dejamos. La otra forma es esa forma de relacionar. Hallar es así, esa forma, el área del trapecio circular, y luego otra forma, hallar lo que es el ángulo, ¿no? El ángulo respectivo en función también de esa diferencia en longitudes, multiplicado por esa letra H, esa letra H. Ujú. Listo, eso es básicamente todas las fórmulas que hay. No hay más fórmula que esa. No hay más otra fórmula de esa. Ujú. No hay otra fórmula que esa, ¿ya? ¿Se entendió? Sí. Ya. La razón de la longitud del arco al radio, ¿Cómo? para hallar su área es esa fórmula, ¿verdad? De longitud, un medio por el ángulo, por radio. Con lo cual, Para hallar el área ¿de cuál? del sector circular. La sector circular es esta. Cualquiera de estas. Ujú. Esta es la longitud y esta es la del respectivo trapecio circular, ¿no? Todo puede ser. La de trapecio circular. Ujú. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, sí, ¿verdad? Es el caso de que yo tendría el trapecio circular para hallar esa área, ese pedazo de tendría que aplicar aquella fórmula. Del sector circular, ¿te refieres? Sí, Claro, aplica la fórmula ya tanto de la longitud o del área. En ambos casos lo puede calcular. Para el sector circular, longitud y área, pero el otro lado puede calcular su longitud. Puede calcular su área, ¿no? Su área del trapecio circular, que es la zona que está rosada. Ujú. ¿Entendió? ¿dónde estaría, profesor? Porque me dice ambas B. B ya lo hallé, ya. Ahí ves son las longitudes, nada más. El B es la longitud de aquí y el A es la longitud. Ya lo. Son- Sí, pero y el H es el radio entre ellos, ¿no? El pedazo de radio entre ellos. ¿Entendió? sí, Ya, eso básicamente. Ah, bueno, el número de vueltas, ¿no? El número de vueltas sencillamente es la longitud recorrida entre 2pi por r, ¿no? 2pi por r. No, lo cual es lógico si lo piensas, ¿no? Lo cual es lógico si lo piensas, porque si tiene acá, lo pone a partir de este punto, ¿no? Y luego lo deja girar, ¿no? De tal forma que sea una vuelta, ¿no? Una vuelta. O sea, para que haga todo este recorrido, lo que va a recorrer en realidad, si usted lo piensa, va haciendo todo este recorrido, hasta que llega el otro, justamente va a ser la longitud de toda esa circunferencia.
Y la longitud de toda esta circunferencia en una vuelta siempre es 2pi por r. 2pi por r. Entonces, lógicamente, el número de vueltas, ¿no? El número de vueltas va a estar afinado por la longitud que usted haya recorrido, ¿no? La longitud total, la que haya recorrido, puede ser más, ¿no? Siempre entre lo que recorre en una vuelta. Y lo que recorre en una vuelta es la longitud de toda la circunferencia. Por eso siempre es 2pi por r, ¿no? Y así se calcula el número de vueltas. Porque en una vuelta, lo recorrido, ¿no? ¿No? Lo recorrido es exactamente 2pi por r. 2pi por r. O sea, la longitud de toda la circunferencia. Y así se calcula. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, el número de vueltas es para los dos, ¿verdad? Para los dos. Un número de vueltas para los dos. ¿Cómo para los dos? O sea, los dos dan el mismo número de vueltas. No es una misma rueda. Es una misma rueda. Es una misma rueda que va girando. Y lo que quiero saber, se desplaza hasta acá y quiero saber cuántas vueltas ha dado. Y eso es la longitud total recorrida por el centro de la rueda sobre 2pi por r. Se calcula. Es en el caso que tengan el mismo radio, ¿verdad, profesor? A ver, no, es una sola rueda. Es la rueda quien hace toda esta vuelta. Es una rueda, una sola rueda, quien hace todo ese recorrido. No, no va a haber dos radios, porque es una sola rueda. ¿Entendió? Sí. Entonces, básicamente tenemos eso, ¿no? Entonces, tenemos para calcular tanto la longitud y el área de un sector circular, el área de un trapecio circular, y también tenemos cómo calcular el número de vueltas, ¿no? Cuando una rueda gira, ¿no? Hace una determinada trayectoria. Entonces, ahí básicamente tiene eso, ¿ya? Entonces, vamos a ver los problemas. Y eso es básicamente todo, toda la teoría de trapecio circular. Vamos a ver problemas. Dado el sector circular de ángulo central 1,35 grados hexagesimales, se sabe que la longitud de su arco mide 12 metros. Determine el área del sector circular. Entonces tenemos ahí ya una representación, tenemos la longitud, tenemos el radio. Recuerda que el radio de un sector circular es el mismo, ¿no? Y tenemos básicamente acá lo que es su respectivo ángulo, ¿no? Como vimos en las expresiones, el área del sector, o sea, todo ese S se calcula como un medio del teta por r cuadrado, ¿no? Y eso a la vez se puede expresar como por dos formas, ¿no? Longitud por r entre 2 y L cuadrado sobre 2. Ya lo vimos por qué, ¿no? Siempre se demuestra, ¿no? Se demuestra. Ya vimos ahí, convertimos utilizando esta fórmula, las otras formas en las que es posible representar básicamente lo que es un sector circular, ¿no? Entonces, el sector circular se puede expresar en esas tres formas. Igual tenemos 135, que es el ángulo en sexagesimales que nos da. Tenemos la relación, ¿no? Que un pi radianes representa 180 grados sexagesimales, ¿no? A eso eliminamos, operamos y nos sale al final 3 pi cuarto de radianes. 3 pi cuarto de radianes. Entonces tenemos 3 pi cuarto de radianes y nos pide determinar el área del sector circular. Entonces podemos calcular, en este caso también nos da la longitud, nos da una longitud de igual a 12 metros. Entonces tenemos una longitud, podemos usar esta fórmula, ¿no? Que es la longitud al cuadrado sobre 2 teta. Tenemos la longitud que es 12 metros por dato, lo tenemos acá. Y tenemos dos veces, ¿no? Porque dos veces era el valor del ángulo, en este caso es 3 pi cuarto, ¿no? Porque convertimos 135 grados sexagesimales a radianes y eso nos generó el 3 pi cuarto. Eso lo dividimos, ¿no? 3 pi medio sobre 144. Bueno, acá extremos y medios, ¿no? Los extremos y la multiplicación del inferior, ¿no? De los medios. 144 por 12, 188 sobre 3, ¿no? Opera eso y al final le va a salir 96 sobre pi metro cuadrado. Pi sobre metro cuadrado. Entonces el área del sector circular sería 96
pi sobre metro cuadrado. Y básicamente es esto. ¿Se entendió? Lo que sí no resolver fue cambiar, bueno, 135 convertido a radianes, luego se le aplicó en la fórmula de radianes, radian al cuadrado. Perdón. Lo primero se convirtió 135 en radianes, que es 3 pi cuartos. Sí. Luego se aplicó la fórmula, ¿no? L al cuadrado, Ya, para hallar el área del sector, sí. 2, Sobre 2 el ángulo del sector. Sobre 2 el ángulo. y claro, la longitud, largo de la longitud, y claro, ahí solo se reemplazó, ¿verdad? Y ahí salió. Claro, ajá, es eso nada. Pero también hubiera podido usarlo sin convertirlo o no. No, porque recuerda que lo discutimos acá. El ángulo siempre se expresa en radianes. Para poder usar la fórmula tienes que expresar el ángulo en radianes. Y no se olvide que la unidad en que aparezca el radio, que puede ser metros, centímetros, kilómetros, determina también el área de la longitud, ¿no? El área final de la longitud. Y eso se ve, ¿no? Si lo piensa. Si eso está en metros, y recuerde que yo le he dicho siempre que las unidades se pueden expresar como si fueran, o son básicamente constantes, ¿no? Entonces, todo c al cuadrado es m cuadrado, ¿no? Y obviamente el m cuadrado se mantiene a lo largo de la operación y queda todo en m cuadrado. Entonces, la unidad que esté usando para medir la longitud va a determinar, lógicamente, el área en que va a salir, ¿no? En este caso, como era metros, sale metros cuadrados. Si fuera centímetros, sale centímetros cuadrados. Y así sucesivamente. ¿Se entiende? Sí, sí, pero Ya. Tenemos un problema 2, ¿no? En la figura de un péndulo, en la figura se representa un péndulo, dice, cuyo punto de suspensión es el vértice formado por las barras metálicas AB y BC. Ese es el punto de suspensión. Determina el cociente entre el área del sector BAD, el sector BAD, y la longitud del arco BD. Se nos pide calcular el cociente entre el área del sector BAD y luego su longitud, ¿no? Y longitud del ángulo BD. Entonces sabemos que la longitud es θ por R, ¿no? Ya lo vimos. Nuevamente, lo que estamos haciendo es convertir toda la posibilidad o todo el ángulo que respecta en radianes, ¿no? Porque para calcular esta longitud necesito el radio que no tengo. Entonces hay que calcular el radio. ¿Ya? Hay que calcular el radio. Porque al final lo que sí nos da es que las longitudes de DF, no, acá dice la longitud de DF, la longitud de DF, de acá, DF, más las longitudes de EF, o sea, de acá, todas esas longitudes me suman 6 pi metros. Y esa longitud sí me va a permitir hallar el respectivo radio, ¿no? En este caso no lo conozco, solo conozco una porción, que este es 8, ¿no? No sé cuánto es el radio total. Entonces trabajo para calcular las longitudes tanto de DF como de FE, ¿no? En este caso podemos ver la conversión, acá por ejemplo le está dando el ángulo 50G, ¿en qué sistema de medición angular es? centésima. Centesimal, no, centesimal. Entonces, sabemos que pi radianes representa, como dice acá, pi radianes representa 200 grados centesimales, ¿no? Ya lo vimos la semana pasada.
Entonces opera y al final nos sale que esos 50 grados centesimales es pi cuartos, ¿no? Pi cuarto de radianes, pi cuarto de radianes. Entonces, para hallar la longitud, o sea, la longitud de EF o FE, ya sabemos que es teta por el radio. Es pi, ¿no? Pi cuartos. Y en este caso, este pequeño sector, se ha dicho que es todo vale R. Ese es un R menos 8, un R menos. Y eso me sería la longitud de FE. Y la longitud de DF, la longitud de F, sencillamente es este ángulo. Pero recuerda que todo es 90 y que el otro era 15, entonces esto lógicamente es 75. El 75 lo va a convertir a grados radianes, ¿no? A radianes. Es radianes. Con el mismo factor de conversión, ¿no? Que pi radianes representa 180 grados hexagesimales, lo que vimos en la clase pasada y lo hicimos en el problema anterior, ¿no? Entonces al final nos sale que eso es 5 pi doceavo de radian. Entonces tenemos un ángulo de 5 pi doceavo de radian por el radio, que en este caso es el R mayúsculo. El R mayúsculo. Estoy buscando ayer. Entonces nos está diciendo que una vez que yo tengo ambas longitudes, tengo esta longitud F, ¿no? Longitud F, y luego tengo la longitud FD. Si lo sumo, me sale 6 pi metros, ¿no? 6 pi metros. Entonces sería simplemente sumar estos dos y que eso me salga al final 6 pi metros, ¿no? 6 pi metros. Entonces lo tenemos ahí, lo ponemos acá. 5 pi doceavos por R más pi cuartos por R menos 8 es igual a 6 pi, ¿no? Operamos todo eso, ¿no? Y me debe salir un R que vale 12, ¿no? Un R que vale 12. Bueno, vamos a operarlo. Vamos a hacer el costadito, a ver. Al final también recuerde que así como se va todo se va el metro, ¿no? También se pueden ir las pi, ¿no? Se pueden ir las pi, porque aparecen los tres términos. Al final me sale 5 doceavos por R más un cuarto de R menos 8 y esto es igual a 6, ¿no? Entonces 5R sobre 12, 5R sobre 12 más R menos 8 sobre 4, ¿no? Es igual a 6. Una forma es multiplicar todo por 3, ¿no? Para que tengan la misma base. Al final me sale que sobre 12 es 5R más 3R menos 24, ¿no? Todo es igual a 6. Este 12 pasa a multiplicar y tenemos que 5R, bueno, en este caso lo sumamos una vez. 3R, 5R más 3R me da 8R menos 24 igual a 12 por 6, sería 72. 72, y eso luego lo pasamos a sumar, ¿no? 8R, este es 6 y este es 96. 96 entre 8 para despejar el R, me sale que el R vale 2. Es lo que nos pone. Entonces puedo hacer el cálculo como yo hice y demostrar que el R vale 12. Bueno, una vez que el R vale 12, ya puedo hallar lo que me piden. Porque lo que me pide es, como le digo, la longitud, o sea, primero el área del BAD, de este sector circular que está acá, BAD. Y luego me pide sobre su longitud, o sea, un cociente me pide. El área de ese sector circular lo hemos discutido acá, no se puede, al inicio también lo hemos demostrado, se puede expresar de diferentes formas. Lo vamos a expresar en función, en este caso, de la longitud, ¿no? La longitud sobre R sobre 2. Y la longitud de BD le ponemos L, ¿no? De tal forma que por extremos y medios, ¿no? Por extremos y medios, recuerda que es extremos y medios. Esto por esto. El L simplifica, ¿no? Y al final me sale raíz, perdón, el radio sobre 2. El radio es 12 metros, lo hemos calculado ahí, ¿no? Sobre 2, al final me sale 6 metros, ¿no? Y eso sería la respuesta. ¿Se entiende? Sí, acá es donde
¿De dónde saldría el profesor Lago? No, ¿Cuál? L equivale a hallando L, ¿verdad? Del ángulo 15 centésimos. ¿Qué? ¿Perdón? ¿De nuevo? ¿Qué preguntó? Al hallar la longitud del arco BD, saldría 2, ¿verdad? El arco B no es necesario que lo haya, porque si pone el área BAD en función de la longitud, se va. Lo único que necesita para hallar ese cociente es el valor del radio. Y para hallar el valor del radio, utiliza el dato que le han dado, que es el... ¿Entendió? Sí, se anuló las longitudes. Ujú. Y después poner el área, lo puedes poner en función de L, ¿no? Longitud por radio sobre 2 también es el área. Y como es el cociente sobre longitud, se va en longitud. Y queda ese cociente en función solo del radio. ¿Se entendió? Sí, Ya. Este problema 3, ¿no? Dice, la figura representa la vista lateral de una aplanadora, ¿no? Donde las caras laterales de ruedas son R1 y R2, ¿no? Tienen radios como aparece ahí, respectivamente. Dice, para el emparejamiento de la carrera, la aplanadora se traslada del punto A hacia el punto B, ¿no? Vamos a ver del punto A hacia el punto B, con una rapidez constante de 2pi metros por segundo. Si la rueda esta gira 420 vueltas, ¿cuánto tiempo demoró la planadora en ir del punto A al punto B? Entonces, me da una velocidad y me pide el tiempo, ¿no? Entonces, eso es básicamente un MRU si lo piensa, ¿no? Un MRU si lo piensa. Entonces, adicionalmente, si usted también se percata, podemos definir que al ser una planadora, ¿no? Él recorre una longitud como esta, de AB, y que eso se le pone un LC, un LC. Si yo ahora en lugar de tomar esa distancia, ¿no? De la rueda más grande, decido trabajar con la rueda más pequeña, en realidad la distancia también para él será la misma, ¿ya? Será la misma. será la- Entonces, ambas ruedas, ¿no? Sea la rueda grande, la rueda pequeña, la longitud que recorren, ¿no? Esa longitud LC es la misma, es la misma. Y si la longitud es la misma, ¿no? La longitud es la misma. Entonces también puedo deducir una relación entre el número de vueltas y el radio, ¿no? Pero cuando hablamos de el número de vueltas, dijimos que era la longitud recorrida sobre 2pi por r, ¿no? R es la rueda, R es la rueda. Pero si estoy diciendo, entonces lo paso a multiplicar, sería n por 2pi por el r de la rueda. Pero si estoy diciendo básicamente que la longitud va a terminar siendo la misma, ¿no? Ya sea la rueda grande o la rueda pequeña, terminan desarrollando la misma longitud porque se encuentran enlazados, ¿no?
se encuentran juntos. Entonces, lógicamente, yo puedo nuevamente hacer esa división, pero ahora multiplicado por la rueda grande, ¿no? Por el R grande. Y al final sería esto, y me quedaría una relación de número de vueltas de la rueda pequeña es igual al número de vueltas de la rueda grande, pero teniendo una relación de sus radios, es lo que aparece. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque las distancias recorridas, ¿no? Por ambas ruedas, ¿no? De esos puntos que le he señalado, es el mismo, ¿no? O sea, lo que recorre estos dos puntos es lo mismo que recorren estos puntos que aparecen. Es el mismo recorrido. Entonces puedo igualarlo, puedo utilizar esta fórmula y al final reducir que el número de vueltas de cada uno, ¿no? El número de vueltas de una rueda queda multiplicado por su radio y el número de vueltas del otro se queda multiplicado también por su radio. Y así. Entonces les dice, sé el número de vueltas de R1, que no lo sé, yo tengo el número de vueltas de R2, es el AB, ¿no? Esa longitud AB, sobre 2pi por R, ¿no? En este caso, el radio de la rueda R1 menciona que es 0.7, 2pi por 0,7. Adicionalmente, como lo dije, puedo utilizar esta relación y expresar, yo sé que una rueda pequeña, bueno, la rueda grande, que tiene mayor radio, es 0,7 por el número de vueltas que da, que yo desconozco. Pero como las longitudes recorridas son las mismas, yo también lo puedo poner en función de la rueda pequeña, ¿no? Del tractor, que es 420 vueltas multiplicado por su radio, y ese radio pequeño es de 0.5, ¿no? Ahora lo que podría hacer para simplificar es reemplazar ese número de vueltas N1 en función de la longitud, ¿no? Que es así. Sería poner en lugar de N1, poner longitud de AB sobre 2pi por 0,7. Bueno, esto y esto se va. Me queda 420 por 0.5 y ese 2pi vas a multiplicarlo. Me sale que la longitud AB en este caso es 420 pi metros, ¿no? Pi metros. Y como le digo, esto es como si fuéramos un problema de MR1, un problema de MR1, ¿no? En este caso lo digo en física, ¿no? Porque me está diciendo que él tiene una velocidad constante, en este caso 2pi, no, perdón, 2,5 pi metros sobre segundo, ¿no? Y me pide y recorre una distancia t y quiere saber básicamente qué tiempo. Dijimos que la distancia sencillamente era la velocidad por el tiempo, ¿no? La velocidad es dato, ¿no? 2pi, 2pi, 2 quintos de pi, y el tiempo es lo que quiero. Entonces, y tengo la distancia, ¿no? La distancia es 420 pi. Le ponemos la distancia, de distancia igual a velocidad por tiempo. Tenemos la distancia que es 420 pi, ¿no? Pi metros. La velocidad que es 5 pi medios, se lo puede poner 2,5 como ese, es lo mismo. 5 pi medios o 2,5 pi metros por segundo y por el tiempo, ¿no? Opera eso y le va a salir 168 segundos. Me está pidiendo que lo exprese en minutos, ¿no? Y sabemos que un minuto es exactamente 60 segundos, ¿no? Simplifico y me sale que el tiempo recorrido por esa rueda es 2,8 minutos, ¿no? 2,8 minutos. Y así tendría. ¿Se entiende? Más o menos que es en la parte donde se iguala, ¿verdad? Se iguala el número de vueltas eh, por los radios, el número de vueltas por radios, claro, y se le iguala y me saldría en lo que ahí porque bueno, ahí lo reemplazó, ¿verdad? El número de vuelta 1 lo reemplazó por longitud de AB sobre 2pi
por 0,7. Ese radio de la rueda grande, ¿no? Del tractor. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Uy, ¿se encuentra ahí? ¿Se entendió? Sí, bueno, luego al tener la longitud de AB, se le calculó la velocidad, el tiempo. Ajá. ¿Y distancia se le tomaría al arco AB? Ese AB, claro, esa distancia AB es lo recorrido. Ujú. Y ya está dando la rapidez, ¿no? Está dando la rapidez, entonces solo es cuestión de hallar el tiempo, nada más. La rapidez se le convirtió a radianes, ¿verdad? No, no, la rapidez está en metros por segundo, solo tiene valor pi. Recuerda que tenga pi no significa que está en radianes, el pi es una constante. La unidad del tiempo de la rapidez está en metros por segundo, ahí está claramente. Pero se puede expresar como pi también. Recuerda que pi no es que sea radianes, pi es una constante cualquiera. ¿No? Ese pi es 3,14, 15, 9 y así sucesivamente. Ujú, Claro, y tendría a 168 segundos y lo pasaría a minutos, ¿verdad? ujú, exactamente. Sí, yo creo. Mm. Vamos al problema 4. Dice, la municipalidad de Caraballo, ese es justamente de un trapecio circular, ya, de un trapecio circular. Hemos dicho que el área de un trapecio circular, sí se ha visto un trapecio, ¿no? Un trapecio geométrico es así, ¿no? En realidad se conserva básicamente lo mismo, ¿no? Si lo piensas. El área grande, el área pequeña y la altura, ¿no? Y la altura. Para hallar el área de un trapecio, un trapecio, no es un trapecio circular, sino un trapecio cualquiera, sencillamente era el área de las bases entre dos y por altura, ¿no? ¿Sí se acuerda de eso? ¿Sí Sí, ¿Cómo se calcula el área de un trapecio? base, base menor más base menor entre 2 por altura. Ajá. Base menor a base mayor entre dos por altura. En un trapecio circular es parecido el cálculo. Solo multiplica, suma las bases, la base mayor y la base menor, lo divide entre dos y lo multiplica por altura. En eso se conserva, es parecido. De ahí viene el nombre también, ¿no? Trapecio circular, trapecio, nada. Entonces, tenemos el área de un trapecio, ¿no? Voy a llamarle S, ¿no? Se entiende básicamente como este mayor y este menor, ¿no? Multiplicado básicamente por esta región, ¿ya? Se calcula, ¿no? Es un A más B entre 2 por la altura, ¿no? Lo tiene así. Ya bueno, nos dice que la Municipalidad de Caraballo planificó construir un centro de recreación que debía tener la forma de sector circular COD, el más grande, el sector COD. Pero debido a problemas presupuestarios, a la fecha solo se encontró construido el área de trabajo ABCD,
O sea, justamente se ha construido solo esta sección, ¿no? Solo esta sección. Uy, toda esa sección. Que básicamente es el área de un trapecio circular. Pero debido a problemas se ha construido solo esta área, tal como se representa en la figura. Si AC, el AC me la está dando que vale 20, ¿no? Y el OD, o sea, todo el OD, me está que vale 60. Y me pide cuál es la relación entre la diferencia del área construida y el área por construir respecto al total del área asignada del centro recreacional. Entonces me pide cuál es la relación entre la diferencia, ¿no? Entre la diferencia del área construida y el área por construir respecto al área total asignada al centro recreacional, ¿no? Centro recreacional. Entonces, tenemos que construir esa área. Esta es sola, la parte de amarillo es solo el área construida, ¿no? Solo el área construida. Entonces sería, vamos a ver, bueno, acá le pone S2, vamos a poner también S2. S2, y acá sería el S1, ¿no? El S2 es el área construida, por eso está de otro color. Es el área construida. El área construida. Y le está diciendo que establezca una relación, o sea, quiere una relación, quiere un cociente, ¿no? Que resulte de la diferencia entre el área construida, que es S2, menos el área que falta por construir por problemas presupuestarios, lo que todavía no se ha hecho, que sea un área S1, y todo eso lo tenga presente sobre el área total, ¿no? El área total que sería del área de todo el sector circular, ¿no? Llamámoslo eso, ¿no? El área total asignada que sería de todo el sector circular. Y me pide que establezca esa relación. Entonces tengo que calcular tanto el área del trapecio, ¿no? ¿No? Luego requiero el área de este sector circular pequeño y luego el área de ese sector circular grande. Y eso se trata. Tenemos que la longitud AB, ¿no? La longitud AB se interpreta porque ese 60, usted sabe que lo puede transformar a pi radianes, ¿no? Sabiendo que 180, oh, perdón, ¿vamos a ponerlo mejor? Pi equivale a 180 grados hexagesimales. Se simplifica y sale al final pi tercio de radian. Entonces reemplaza eso por pi tercio de radian, ¿no? Entonces tenemos las dos fórmulas que hemos trabajado, que la longitud es teta por r y que el área del sector circular es un medio de teta por r cuadrado. Recuerde que el área de un sector se puede expresar de las tres formas, ¿no? Ya discutimos cómo, ¿no? La demostración se encuentra ahí. Simplemente es trabajar para transformar de una forma a otra. Entonces tenemos eso. Entonces tenemos que la longitud AB, ¿no? Que la longitud AB. Entonces, o sea, AB, vamos a ponerlo así. Esta longitud AB, esta longitud AB, es el ángulo pi tercios por el radio que es 40, ¿no? Que es 40. Si todo es 60, como dice, porque acá dice que todo es 60, el área y el otro es 20, lógicamente lo que queda es 40, 40 metros. Entonces pi tercios por 40 metros sale 40 pi sobre 3. Ese es el área de AB. Y también podemos tener el área de CD, ¿no? Esa es la longitud de CD, perdón. Podemos tener la longitud de CD. Esa longitud de CD es nuevamente el ángulo que es pi tercios multiplicado por todo el radio. Y todo el radio de ese sector circular es 60 metros. Lo multiplica por 60 y me sale 20 pi metros. 20. ¿Por qué requiero eso? Porque dijimos que este, el área del trapecio circular es una suma de longitudes, ¿no? Entre dos por altura. Entonces tenemos eso. Adicionalmente podemos hallar lo que es el área S1, ¿no? El área S1 es del sector circular.
decimos que con esta fórmula, un medio del ángulo, que el ángulo sigue siendo el mismo pi tercios, por la longitud, que en este caso es 40, ¿no? Multiplicado eso, me sale 800, ¿no? Porque recuerda que este es 40, ¿no? Entonces, recuerda que 40 al cuadrado es 1600, ¿no? Me saca la mitad y tiene 800 pi sobre 3, ¿no? Entonces tenemos el ángulo S1, ¿no? Tenemos el área S1, perdón. Entonces vamos a poner el área S2, que es el área del trapecio circular. Esa es la suma de longitudes que ha hallado, ¿no? Justamente esa longitud AB y esa longitud CD, sobre 2 por esta distancia H, ¿no? Vamos a llamarle 20. Opera eso, ¿no? Sería pi tercios, ¿no? Más 20 pi sobre 2 por 20, ¿no? Esto ¿no? Lo tiene así. Vamos a sumarlo, ¿no? Entonces, todo esto por 3, ¿no? Acá 60 pi. De esta forma que al final sale 100 pi sobre 3 por lo que queda por 2, ¿no? Y al final por 20. Esto le saco la mitad. Esto termina siendo 10. 100 por 10 es 1000. 1000 pi sobre 3, que es lo que aparece aquí. Luego tenemos el área del sector circular, el S2, tenemos perdón, el trapecio circular, tenemos el área del sector circular S1, y me faltaría el área total, ¿no? De todo OCD, ¿no? COD. El área de todo ese COD, nuevamente aplicamos que es un medio por el ángulo, que sigue siendo pi tercios, y el radio total. El radio total, recuerda que es 60, ¿no? Todo eso es 60. Este, ¿no? Opera 60 por 60 al cuadrado, porque y recuerda que es radio al cuadrado, este es 1600, ¿no? Le saca la mitad, 1800 pi sobre 3, ¿no? Entonces tiene el área grande, tiene el área. Entonces ya tiene las áreas S1, S2 y el área total, ¿no? Entonces, lo que nos pedía inicialmente era el área S2, o sea, el área del trapecio circular, menos el área del sector circular que no se había construido sobre el área total. El área del trapecio circular hemos calculado que es 1000 pi sobre 3, ¿no? Le restamos lo del S1, el no construido, es 800 pi sobre 3, sobre el área total, ¿no? Que es 1800 pi sobre 3. Ujú. Eh, Esto al final me es 200, a veces sería 200 pi sobre 3 sobre 1800 pi sobre 3. Se va 3 y 3, ¿no? Se va 3 y 3 y me sale 200 sobre 800, 200 sobre 1800, que es lo mismo que poner 1 sobre el medio. Muy bien, 1 sobre el medio, que es lo que aparece. Entonces ahí tienen, ¿no? Entonces el área de esa relación es 1 sobre 9, 1 sobre 9. ¿Se entiende esa parte? Sí, Ahí tiene. Y una pregunta, ¿sí se entiende? sí. El área puedo utilizar bueno, aparte de un medio ángulo radio al cuadrado, para ir al área también podría utilizar largo por radio entre dos, ¿verdad? Sí, O sea, cualquiera, se puede usar cualquiera de las tres, ¿no? Cualquiera de las tres. perfecto. Listo. Entonces ya empezamos a mover ruedas sobre diferentes superficies, ¿no? Recuerda que cuando la superficie es plana, no hay mucho que hacer, pero recuerda siempre que esta fórmula es
que esa longitud es recorrida por el centro de la rueda, ¿no? O sea, para usar esto, esa longitud es el centro de la rueda, por eso le pone el C, ¿no? La longitud del centro de la rueda que es recorrida. Entonces tiene que buscar siempre calcular eso, ¿no? Para poder hallar, para poder calcular. En una, como lo digo, cuando es básicamente una superficie recta, no hay problema porque la longitud del centro de la rueda es la misma que la que aparece acá. O sea, la longitud tanto que se desarrolla el centro de la rueda es la misma que la que se desarrolla en la superficie, ¿no? Cuando es recto se ve fácilmente, pero ya cuando es circular tiene que tener cuidado, tiene que tener cuidado. No necesariamente el área de la superficie, ¿no? Esa superficie va a ser el- la longitud recorrida por el centro de la rueda. Se lo va a ver sobre todo en los problemas propuestos, donde tiene que verlo con calma, ¿ya? Dice, en la figura se representa una rueda colocada en la parte más alta del rompemuelles en forma de un semicírculo y en el centro, donde el diámetro mide 36 centímetros, ¿no? El diámetro mide 36 centímetros. Si el diámetro es 36 centímetros, el radio es la mitad, ¿no? En este caso 18 centímetros. Si la rueda se mueve sobre el arco PQ, ¿no? De rompemuelles, dando una vuelta, o sea, de PQ hasta acá, el tipo desplaza una vuelta, ¿no? Exactamente una vuelta, ¿no? Me pide calcular cuánto mide el radio de dicha rueda, ¿no? Entonces sabemos que lo que estamos buscando es básicamente el recorrido del centro de la rueda, ¿no? Entonces el recorrido del centro de la rueda es la que realiza. Ujú. Eso lo podemos expresar, pero recuerda, como me pide recorrido del centro de la rueda, eso incluye, ¿no? Eso incluye el radio de la rueda, porque cuando es el centro, yo estaría calculando acá, se formaría un sector circular, pero ese sector circular tiene de radio los 18 centímetros de rompemuelle más un R, que es el radio del, de, de la rueda, ¿no? O sea, el sector circular en realidad quedaría así, ¿no? Un radio 18 más R, acá un pi tercios, y eso sería la longitud del centro de la rueda que estoy buscando. Entonces, para hacer ese cálculo, pero justamente me da datos que lo que recorre, cuando recorre esta longitud, es exactamente una vuelta lo que se recorre. Tenemos nuestra fórmula que es número de vueltas, longitud del centro de la rueda sobre 2pi por r, ¿no? Pero el número de vueltas por dato me dice que es ese recorrido de P a Q. Entonces el número de vueltas es 1. La longitud es pi tercios por 18 más el radio sobre 2pi por r. 2pi por r. Ujú. Entonces, no, porque recuerda que este es el radio de la circunferencia, ¿no? El radio no de rompemuelle, sino del círculo, de la rueda. Entonces al final pasamos a multiplicar 2pi r, es pi tercios por 18 más r, ¿no? Eso nos permite simplificar el pi, me sale 2r, igual a un tercio de 18 más r, ¿no? Lo puedo pasar a multiplicar, 6r es igual a 18 más r, ¿no? 18 más. Esto lo paso a restar, 5r igual a 18, y eso es 3,6, ¿no? Y así sería la respuesta, ¿no? La verdad sería 3,6 centímetros, ¿no? 6,6 centímetros. ¿Se entendió esa parte? ¿Sabías el radio de la Sí, sí, ¿cuánto mide el radio de dicha rueda? Me dice. rueda que está ahí arriba? Entonces, eh, para esto hallaría primero las vueltas, ¿verdad? No, ya le dice la vuelta, dice que de P a Q se recorre una vuelta. Está escrito. Si la rueda se mueve sobre el arco PQ, dando una vuelta. Yes.
¿entendió? La efecto es allá desde la longitud. Ujú. La longitud del centro de la rueda. Se forma un sector circular ahí y calcula esa longitud, sabiendo que el radio es el radio del rompemuelle más el radio de la rueda. ¿Por qué sería más la rueda? Porque recuerda que la fórmula es el recorrido, el L es de la longitud del centro de la circunferencia. Ajá. Pero eso no lo explicó en el otro lado cuando hicimos los tractores. Sí, sí, porque ese era recto. Pero ahí dice claramente que es la longitud recorrida por el centro de la rueda. En regiones planas o superficies planas es fácil de ver, pero en superficies que ya empiezan a ser curvadas, o que empieza a ser, lo importante es señalar claramente cuál es la longitud recorrida por el centro de la rueda. ¿Se entiende? Pero por usted está contando con lo de arriba. Claro, porque es hasta el centro. Es la longitud del centro de la rueda, no de la rueda en sí, no de la superficie, sino del centro de la rueda. Es la longitud que él recorre, que ese centro recorre. Claro, eso pasaría cuando en forma circular la vuelta. No, esa es cuando la fórmula cualquiera, esa parece sencilla, ¿no? Pero recuerda que ya veré los problemas más adelante que el recorrido puede ser así. La superficie puede ser este, un triángulo, ¿no? Investigar la rueda, nos lleva hasta acá, pero tiene que dar esa vuelta. De otra forma, algo así. Y luego él continúa bajando, y llega hasta acá. Y nuevamente tiene que girar. Ese giro es así, y termina así. De forma que un giro así. Luego continúa. Llega hasta acá, y para terminarlo, es así. Esto tiene que girar nuevamente de acá, ¿no? Termina siendo otro sector circular. Ahí ya no es tan fácil para poder aplicar la fórmula, considerar toda la longitud del triángulo, que sería la longitud del triángulo sobre 2 pi por r, ¿no? Del radio de la circunferencia. No, en este caso no es así. Ahí tiene que trabajar con cuidado para poder hallar la longitud recorrida por el centro de la circunferencia, teniendo cuidado cómo se trabaja en cada uno de los vértices de esa superficie, que es un triángulo rectángulo, ¿no? Y las formas pueden ser cada vez más interesantes. ¿Entendió? No todo es una superficie plana, no todo es solo esa forma de rompemuelle, hay muchas formas en que puede ser la superficie en la que gira una rueda. Y debe tener cuidado, porque lo que usted aplica por el número de vueltas será la longitud del centro de la rueda, no la distancia de la superficie. ¿Se entendió? Sí, en esos casos Mm. eh, también buscaría la forma de un sector circular. Ah, claro, porque en cada vértice lo que se desarrolla es un sector circular. Lo calcula, ¿no? Lo calcula. Ok, hay sector acá, hay sector acá, hay sector acá. Ajá, sí lo calcula, exactamente. Hay la longitud del sector circular. Mm.
trabajando con esa fórmula, la longitud es teta por radio. Es el ángulo por el radio. ¿Se entendió? Sí. Tenemos el problema 6, ¿no? El problema 6. Dice, en la figura AOF, en la figura BOE, en la figura COD, son sectores circulares, determina el área del sector circular AOF, ¿no? Sector circular AOF. Y el área del sector circular AOF. AOF. ¿No? Sabemos que para el AOF, ¿no? La longitud es teta por R, siempre lo hemos sabido. Entonces, básicamente nos pide determinar eso, ¿no? Esa longitud, dice, determina ese área, perdón, del sector circular AOF. Para tener ese cálculo, lo que necesitamos, lógicamente, es el radio, ¿no? El radio que desconozco. O sea, a ese radio le vamos a poner un radio R, ¿no? R. Entonces, para hallar el sector circular lo podemos expresar en función del radio, ¿no? Dijimos que esa es la longitud al cuadrado entre 2 por R, ¿no? 2 por R. Eso sería el área del sector. Una de las tres fórmulas que hemos visto desarrollado, ¿no? En este caso es longitud por el radio entre 2, ¿no? Longitud por el radio entre 2. Ah, no, perdón. Es longitud, se pusieron un cuadrado. Es, no, perdón. Es longitud entre 2 multiplicado por el ángulo, ¿no? Es el que está usando. Longitud multiplicado por el ángulo. Ah, claro. Entonces, en verdad, aparte de eso, lo que necesito hallar en realidad, un pequeño error, es longitud multiplicado, dividido entre 2 veces el radio. 12 veces el ángulo, perdón. Entonces, lo que necesitamos justamente es este ángulo, ¿no? Eso es lo que nos importaría deducir. Entonces, sabemos, ¿no? No, sabemos lo mismo, que esa longitud es teta por R y que el área es entonces L cuadrado sobre 2 teta, sobre 2 teta. Entonces, trabajamos, nos dicen que sector circular AOF, ¿no? AOF, la longitud es teta por R, ¿no? Pero la longitud sí me lo da, ¿no? La longitud en este caso de ese sector circular AOF es 8, el teta no lo sé, y el radio tampoco, no voy a poner un R. Pero puedes tener una expresión, ¿no? El ángulo teta por el radio de esa circunferencia nos da 8. Por eso podemos trabajar. Luego podemos calcular la longitud de CD, ¿no? La longitud de CD. O sea, de todo del sector circular más amplio. El sector circular más amplio sigue siendo lo mismo, sigue siendo la longitud por el ángulo por el radio, ¿no? La longitud es 28, ese es dato. El ángulo en radianes sigue siendo el mismo para las tres circunferencias, ¿no? O para los tres sectores circulares, perdón. Entonces termina siendo teta. Y el radio termina siendo ese R que hemos determinado más 10, ¿no? Porque todo esto es 10. Entonces termina siendo 10 más R. Lo pasa a multiplicar, ¿no? 10 teta más teta R. Pero teta R ya empieza a dar lo que hemos visto, ¿no? Estaba acá, aquí estaba acá. Entonces, podemos expresar finalmente que 28 es igual a 10 teta más 8, ¿no? Solo pasamos a restar, sería 20 igual a 10 teta, ¿no? 20 igual a 10 teta. Y al despejar sería que el teta nos vale 2. O sea, el ángulo sería 2 radianes. 2 radianes. En este caso nos pide determinar el área de ese sector circular, ¿no? Y hemos dicho que esa es la longitud. Hemos dicho que el área es la longitud al cuadrado. En este caso 8 al cuadrado, 64, sobre 2 veces el ángulo. El ángulo es 2 radianes, lo acabamos de calcular. Entonces sería 2 por 2 sería 4. Todo eso me llevaría, 62 entre 4, me llevaría a que el área de ese sector circular AOF es exactamente 16 metros cuadrados. Eso sería. ¿Entendió? Sí,
Y una pregunta, ¿está claro? Sí, sí, bro. Ya. Vamos con el problema 7, ¿no? Vamos con el problema 7. Y se dice, en la figura se representa el corte de una pieza de tubería con una forma de cilindro recto, ¿no? De cilindro recto, cuya base es un trapecio, cuya base es un trapecio circular, el cual se colocará en un artefacto mecánico. Hay el volumen del sólido, hay el volumen del sólido. Entonces se debe calcular. El volumen de ese sólido, en este caso sería este SB, ¿no? Este trapecio circular, este es el trapecio circular, multiplicado por la altura, eso me daría todo el volumen del sólido. No, sí, sí lo debe haber visto, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos el volumen de una circunferencia, perdón, de un cilindro, lo que hallamos es hallar el área de la base, ¿no? El área de la base, voy a llamarle área de la base, AB, y luego le multiplicamos por la altura, y con eso tenemos todo el volumen del cilindro, ¿no? Todo el volumen que ocupa el cilindro. El volumen. La lógica para esa pequeña tubería es parecida, ¿no? Calculo el área de ese sector circular, ¿no? Ese pequeño sector circular SB y le multiplico la altura, ¿no? Y con eso me debe dar la respuesta. Me debe dar todo el volumen de ese sólido, todo el volumen de ese sólido. Estoy diciendo que el volumen del sólido es SB por el H, ¿no? Por el H, el largo de la tubería. Entonces, este, lo que podríamos hacer primero es hallar ese B, ¿no? De ese sector, ¿no? Sencillamente, o ese pedazo, ¿no? Ese es lo que es casi un trapecio, si lo piensas. Es un trapecio circular. Entonces, lo que tenemos ahí es la fórmula que hemos visto es que el área se puede expresar, lo hicimos en el ejercicio anterior, sencillamente es longitud al cuadrado sobre dos veces el ángulo, ¿no? Como le está diciendo que justamente esa es la mitad de un cilindro, de una circunferencia. Ahí se forma un cilindro cuya base es un trapecio circular, la cual se le colocará un artefacto mecánico. O sea, eso justamente, en lugar de un cilindro, es justamente la mitad. Entonces la mitad hace todo esto pi radianes, ¿no? Hace pi radianes. Entonces teníamos el ángulo de de ese trapecio circular. Para hallar justamente esa área, lo podemos hallar es hallar toda, primero hallamos toda esta área, y luego le restamos la área chiquita, ¿no? Lo más común. Entonces tenemos ahí que el área grande, ¿no? Es justamente, nos da de dato que la longitud, o sea, esta parte de acá, es 2.5 pi centímetros, ¿no? Entonces 2.5 centímetros al cuadrado entre dos veces el ángulo, que sería 2 pi. Y luego nos dan también, ahí si lo ven, nos dan también el área, perdón, nos dan la longitud del sector circular pequeño, ¿no? Que es un 1,3 pi. Entonces sería 1,3 pi al cuadrado, porque esa sería la longitud, sobre dos veces el ángulo, que sería 2, ¿no? 2 pi. Hace la diferencia, ¿no? Lo eleva al cuadrado, lo resta y le sale al final que es 228 pi centímetros cuadrados. Entonces ya tiene justamente, acaba de hallar el área de ese sector circular, ¿no? Perdón, de ese trapecio circular. El trapecio, o sea, es todo esto acaba de hallar. ¿Mm? Entonces lo único que tiene que hacer para hallar el volumen que se va a generar es multiplicarlo por su altura.
hemos dicho que la altura son 20 centímetros, ¿no? Lo multiplica y al final le sale 45,6 pi centímetros cúbicos. 6 pi centímetros. Ujú. Y así tiene la respuesta. ¿Se entiende esa parte? La longitud 2 de 2,5 pi centímetros, eh, porque Hallado el área del sector circular, perdón, del trapecio circular. Y eso se halla de ese trapecio circular, se halla hallando el volumen de todo, ¿no? ¿No? De todo este sector, toda esa área, y luego le resta esto. Y con eso obtiene el área de ese trapecio. Ujú. Eso es lo que ha hecho. Y para hallar esa área ha utilizado esa que es, eh, en este caso, tu cuadrado sobre 2p, ¿no? Sobre 2pi, sobre 2. Ujú, ujú. Entonces sale de acá, ¿no? A ver, para hallar el área de ese, de ese, de esos sectores circulares, ¿no? Que lo termina restando para hallar el área del trapecio circular. Ujú. el área cuadrada. Claro, porque recuerda que una fórmula está en función de las longitudes, ¿no? Y esa le dice que es longitud al cuadrado sobre dos veces, o sea, esta fórmula acá. Longitud cuadrado sobre dos veces el ángulo del sector. Ese es el área. ¿Entendió? Al utilizar la otra que sería L por radio entre 2. Claro, pero recuerde que no. ¿Cuál es el otro? Que es a partir de longitudes. Sí. Sí, pero recuerda que ahí no tiene el H, no tiene esto, no tiene eso. Y no tiene forma de saberlo tampoco. Necesitaría ese para calcular el área del trapecio circular. Y no lo tiene. Y no hay forma de deducirlo. No podría usar esa forma. Aunque si le dan ambas longitudes, mm, podría intentarlo. Claro, porque tiene la longitud y tiene el radio, ¿no? Pero va a terminar siendo lo mismo. Lo que podría hacer es calcular el radio para cada uno de ellos. Entonces, si tiene ambas longitudes, puede calcular el radio. Y ese radio lo resta y recién ahí podría aplicar directamente a partir de las longitudes. Claro, sí, se podría hacer, pero tendría que calcularlo. Lo otro es más sencillo, ¿no? Que simplemente restar dos sectores circulares, ¿no? Dos áreas de dos sectores circulares.
Y lo que hizo ahí es elevar al cuadrado primero, ¿verdad? A la longitud, ¿Perdón? a la longitud de 1 y 2, elevar a su cuadrado. Claro, esa es la fórmula, esa es la fórmula. Esa es la fórmula para hallar el área de un sector circular, ¿no? ¿Entendió? Sí, sí, pues. Ya estamos en el problema 8, ¿no? Nos pide básicamente dos terrenos adyacentes, ¿no? Los terrenos adyacentes tienen la forma de dos sectores circulares, ¿no? AOB y COB. Con la figura hay el área total de ambos terrenos. Me pide el área total. Entonces me está pidiendo la suma del área AOB y el área BOC, ¿no? De todo esto. Me pido esta área y luego le sumo esta área. Entonces, no podemos calcular. Recuerda que la forma de calcular el área de cualquier circunferencia, tiene ambas formas, ¿no? Un medio de teta por radio cuadrado o longitud por radio sobre 2. Le podríamos citar cualquiera de las dos. Vamos a calcular primero el de este sector A o B. Vamos a usar el de acá, que es un medio del ángulo. Ese ángulo es pi tercios en radianes, así no hay nada que cambiar. Y le está dando ¿en qué su unidad es esta? Vimos su unidad. ¿Qué su unidad es esta en el sistema internacional? ¿Qué su unidad es? Eh, da, ¿Perdón? PDA es. mm, equivale a 10 metros, ¿Ya? ¿Y cómo se llama? da metro, decámetro. Decámetro, ¿no? Decámetro. Entonces ahí le está diciendo que el radio de ese sector circular, ese terreno, son 4 decámetros. 4 decámetros. Entonces es 4 decámetros, o sea, el radio elevado al cuadrado. Y ya tenemos ese área, de ese sector circular. Ahora tendría que el área del otro sector, ¿no? Del otro. De acá. Acá me está dando la longitud, que es pi decámetros. Si tengo la longitud que es pi decámetros, por el radio, que es 4 decámetros, entre 2, ¿no? Entre 2. Y sencillamente opero eso, ¿no? Sencillamente opero eso. En este caso sería pi, 2pi sobre 3 más, no, porque sería, no, perdón. Recuerda que es al cuadrado, ¿no? Recuerda que es al cuadrado. Acá sería 16, ¿no? 16, acá sería 8 pi tercio. 8 pi tercio. Ujú. Sería 16, 8 pi tercio. Acá se le suma, simplifica ahí, sería 2 pi, ¿no? 2 pi. Todo esto por 3 y por 3, termina siendo 3, 8 pi más 6 pi, ¿no? Entonces es 14 pi sobre 3, ¿no? De caso decámetros al cuadrado. Ujú. Ya sería la respuesta de la suma de esas dos áreas adyacentes, ¿no? Utilizando sencillamente la fórmula para determinar el área de un sector circular. Ujú. ¿Se entendió? Se le pone pi a la longitud, ¿verdad? Claro, la longitud, recuerde, el pi es una constante. No se refiere a que sea un ángulo en radianes.
Pi es una constante, es 3,1415 9 y así sucesivamente. Ujú. No significa que solo pueda haber el pi en ángulos, es una constante. También se puede expresar longitudes con él. Ujú. ¿Se entendió? Entonces será elevado al cuadrado. No será elevado al cuadrado ahí en ese caso. Por el hecho de que es longitud por el radio entre dos. Claro. Recuerda, esas Porque, son pues, dos formas de hallar ese área. Hay dos formas de hallarla. ¿Se entendió? sí. Ya. Entonces vamos con el problema 9, ¿no? Si la figura se representa en la trayectoria circular que recorre una persona al columpiarse desde el punto A hasta el punto B, ¿no? Desde el punto A hasta el punto B. En un columpio de altura 2,3 metros, ¿no? El columpio, la altura de ese columpio es 2,3 metros. Además, el punto más bajo de la trayectoria, en el punto más bajo, con respecto al suelo, tiene una altura de 50 centímetros. Si es el punto más bajo, se va justamente cuando sea acá, ¿no? Cuando traza en la altura, cuando traza ahí, en ese diciendo que el punto más bajo mide 50 centímetros. Que sería 0,5 metros. Entonces, si el recorrido lo realiza en 13 segundos, me da un tiempo de recorrido, un tiempo 13 segundos, y me dice que la velocidad angular, o sea, el ángulo que recorre entre tiempo, ¿no? Es pi 18 radianes por segundo, me pide ir a la longitud de la trayectoria, ¿no? Me pide la longitud de AB, ¿no? Me pide esa longitud. Entonces tenemos ahí, ¿no? Tenemos la velocidad angular, que es pi 18 radianes por segundo. Esa velocidad angular sencillamente se calcula como el ángulo recorrido sobre el tiempo que lo recorre, ¿no? En segundos, en radianes y el otro en segundos. Se me está diciendo que la velocidad angular es constante y es pi sobre 18. Y yo quiero saber cuánto recorre, pero cuando el tiempo ahora es 13 segundos, ¿no? Y me dice en 13 segundos. Si el recorrido lo realiza en 13 segundos. Para saber cuánto va a ser este ángulo teta, ¿no? Que va a recorrer en 13 segundos. Entonces el ángulo así me sale que vale 13 pi sobre 18 radianes. Y una vez que ya tengo el ángulo, yo sé que la longitud es teta por el radio, ¿no? El radio, que no es la altura del columpio, sino el radio, este CR, sencillamente era la altura total, que me dice que era 2,3, menos en este caso todo esto es R, ¿no? Que es 2,3, ¿no? Porque vendría a ser la altura de todo el columpio. Le resto, bueno, perdón, el radio sería esta pequeña zona de acá. Y la altura del que hace referencia sería todo esto es la altura del columpio. Entonces, para hallar el radio, todo tengo que tener la altura, que es 2,3, que es todo, y restarle este, esa pequeña diferencia, ¿no? Entonces sería 2,3 menos 0,5. Y eso sí me da justamente el R, ¿no? Ese es todo esto, ¿no? Que es la que forma ese sector circular, ¿no? A partir de ese radio. Opero eso, ¿no? Entonces 1,8, ¿no? Entonces, eso implicaría que es como 0,1 arriba, ¿no? Entonces, 0,1 por 13, 1,3 pi, ¿no?
Y esa sería la respuesta, ¿no? La letra. ¿Se entendió? Uy, ¿se entendió? En la parte que le dice que, bueno, ¿cómo tengo que la velocidad constante? Claro, recuerda que la velocidad angular sencillamente es el ángulo sobre el tiempo que recorre. Eso lo vamos a ver con calma en MS1. Y le está diciendo que ha recorrido en 13 segundos, ¿no? Entonces puedes saber a partir de esa velocidad. Recuerda que la velocidad angular es sencillamente el ángulo recorrido entre el tiempo. Si yo sé que su velocidad es pi sobre 18, ahora yo quiero para 13 segundos. Entonces despejo y yo tengo que el ángulo recorrido es 13 pi sobre 18. ¿Entiendes? Mm, la parte que, claro, se usaría. Estaba entre 13 sería eh, el tiempo igual a la velocidad. No, recuerda, velocidad es, es, o sea, la velocidad angular es cambios en el ángulo sobre el tiempo. En este caso le está dando el tiempo ya. Con el tiempo y sabiendo que es la velocidad angular constante, puede hallar cuál es el ángulo recorrido. ¿Entiendes eso? Mm, el persona entiende la parte donde, o sea, el columpio pasa a armar un sector circular Sí. y me da también la altura, que sería el radio, y luego igualarlo con la parte que sostiene el columpio, ¿verdad? Claro, pero recuerda, lo que tiene es la altura, la altura del columpio. El columpio es esto, y su altura es todo esto. Si tuviera que calcular la altura del columpio es esto. Se traza desde el vértice, ¿no? Una línea perpendicular a la superficie, ¿no? Que sería la Tierra, ¿no? ¿No? La Tierra donde está colocado el columpio. Pero lo que recorre ese todo circular no es eso, sino sencillamente esta especie de cuerda que sale del columpio, ¿no? Es el que recorre, el que forma ese todo circular. Y usted no tiene el radio de eso. Pero si usted lo analiza en el punto más bajo, que justamente coincide con la altura, porque el punto más bajo, recuerde que ese punto más bajo justo se da ahí, ¿no? Cuando se forma desde ese vértice se puede trazar una perpendicular a la superficie, ese es el punto más bajo. O sea, el punto bajo se constituye ahí, ¿no? De este punto hasta hasta la superficie, ¿no? Hasta el suelo. Y me dice que ese es 0,5, ¿no? Si tengo que la altura es 2,3 y tengo ese pequeño segmento que es 0,5, ya tengo el radio que estaba buscando, ¿no? Que era 1,8. 1,8. Lo que tengo que recordar es que me está dando la altura y que cuando yo encuentre el punto más bajo, es lo que me dice el punto más bajo de esa trayectoria, justamente se da
en esa parte de la altura, ¿no? Justo ahí hasta acá abajo. Ujú. Por eso puedo restar, porque están entre la misma línea. Puede decir que ambos puntos son colineales, colineales. Punto más bajo con la altura, o un segmento de la altura. Ujú. Porque el punto más, porque el punto más bajo está incluido en la altura del columpio, en el segmento de la altura. Ujú. Se le iguala la velocidad que La velocidad es otra cosa. La velocidad está ligada con el radio, es otra cosa. Está ligado con el movimiento en forma de circunferencia, cara, ¿no? Y con el ángulo que aparece acá. Ujú. Y el tiempo que le toma hacer ese recorrido. La velocidad. Eso no tiene que ver con el radio de esa cuerda. eh, para hallar el ángulo yo tendría que igualar con la velocidad, ¿verdad, profesor? Claro, porque le está dando la velocidad angular. Recuerda, la velocidad angular es el ángulo entre el tiempo. Si tú quieres, esto lo puede traducir, ¿no? Usted esto le puede decir que por tener esta velocidad angular, ¿no? Esa, ¿no? Esa persona, ¿no? Que está moviéndose, recorre pi radianes en 18, en 18 segundos, ¿no? O sea, hace el recorrido, si estuviera así, ¿no? Imaginando que se podría mover así pi, en una cantidad de 18 segundos. Y ahora usted quiere, no para 18, sino quiere para 17, para 13 segundos. Entonces, con eso puede hallar esa relación. ¿Se entiende más o menos? Lo que es la velocidad, porque eso sería pi, ¿no? Lo que está recorriendo acá sería pi Sí, radial. sí, claro. Mm, listo. Entonces vamos a ver el último problema, ¿no? Me dice, el tiempo que transcurre durante un balanceo completo de cierto péndulo está dado por la expresión K por raíz de R, ¿no? Raíz de R, donde R es ese radio que aparece ahí. Y eso es el tiempo que transcurre, ¿no? Eh, en segundos, donde K es una constante, ¿no? Si el péndulo tarda 0,5 segundos en describir un arco de longitud 16 pi centímetros y un ángulo central de pi cuarto radián, de pie determina el ángulo central de otro péndulo del mismo tipo, o sea que guarda la misma relación, esta misma expresión, y que describiría la misma longitud del arco y tardaría un segundo, ¿no? Tardaría un segundo. Tenemos la longitud, ¿no? Es teta por R, ¿no? Es teta por R. Y me dice que tiene una longitud de 16 pi centímetros, ¿no? Y que tiene en o sea, él describe un arco de 16 centímetros con un ángulo central de pi cuartos, ¿no? Entonces 16 centímetros sobre el ángulo que es pi cuartos, me sale un radio igual a 64, ¿no? 64 centímetros. Ahora me está diciendo que hay una relación, ¿no? En función de ese R, de ese tiempo que recorre. Me dice que cuando a ese K le saco la raíz, tengo en consideración el radio, eso me va a dar, eh,
el tiempo que transcurre, ¿no? Para exactamente un balanceo completo, un balanceo completo. Pues el tiempo que transcurre durante un balanceo completo de un péndulo, o sea, un ida y vuelta, ¿no? Un balanceo completo, está dado por la expresión K sobre raíz de R. Entonces, pero ya llegué el radio, ¿no? 64. Y eso al final me sale, y al final adicionalmente me dicen que para ese problema, si el péndulo tarda 1.2 segundos, ¿no? 1.2 segundos. O sea, la relación me está dando una relación entre el radio y el tiempo en que se mueve. Me dice que ese radio de radio 64 centímetros realiza ese péndulo, tarda 1.2 segundos, ¿no? 0.5 segundos en realizar esa acción. Entonces eso me permite calcular el K, ¿no? Me permite calcular el K. Entonces, pero eso sería para ese péndulo. Me está pidiendo cuando el péndulo es distinto, ¿no? Para otro péndulo. Para otro péndulo, pero al ser del mismo tipo, por ende la constante K debe ser la misma, ¿no? Un 16avo. Pero ahora lo que ha variado es el radio, ¿no? Y ahora me está diciendo que el tiempo que va a recorrer es exactamente un segundo, ¿no? Que describe la misma longitud de arco y tardará un segundo. Pero ahora va a tardar un segundo. Al final me sale que raíz de R es igual a 16, ¿no? Entonces el R 256. O sea, tengo el radio de este nuevo péndulo, ¿no? Que demora un segundo para realizar esa longitud. Me está pidiendo hallar eh, el ángulo central que recorre, ¿no? Si yo he dicho que la longitud que recorre es 16 pi, porque es el mismo, ¿no? Ambos dicen que recorre el mismo arco de longitud, pero en diferentes tiempos. Uno toma en 0,5 segundos y el otro le toma un segundo. Yo sé que el radio, en este caso es 256 centímetros, ¿no? Pues opero eso y al final me sale que este pi sobre 16, ¿no? Pi 16 radianes, ¿no? Pi 16 radianes. Porque sería 16 sobre 256. Le saco 16 arriba y abajo y me sale pi 16, ¿no? Pi sobre 16. Y eso sería. ¿Se entiende? Sí, siempre. Ya.